Seguramente has notado que los teléfonos Android de gama alta siempre tienen especificaciones superiores a las del último iPhone, pues tienen más núcleos, más megapíxeles, más capacidad de batería y especialmente más gigabits de RAM. Sobre todo en RAM. Por ejemplo, el último iPhone 16 Pro Max tiene solo 8 GB de RAM, mientras que entre los Androids ya hay móviles con 24 GB de RAM, como Nubia Red Magic 8S Pro Plus. Un nombre terrífico, lo sé, pero lleva 24 GB de RAM. Probablemente te has preguntado, ¿cómo es posible que un iPhone con 8, 6 o incluso 4 GB de RAM funcione igual o incluso mejor que un Android con 12 o 24 GB? Hoy resolveremos esa duda. Al principio, un poco de teoría. La memoria RAM, como sabes, almacena las aplicaciones que están activas. No debe confundirse con el almacenamiento permanente, donde se guardan todas las fotos, archivos y aplicaciones cuando no están en uso. Cuanta más RAM haya, más aplicaciones pueden permanecer abiertas al mismo tiempo, lo que permite cambios más rápidos entre ellas. Sin embargo, muchos usuarios de iPhone ni siquiera saben cuánta RAM tiene su dispositivo porque todo funciona sin problema. Entonces, ¿cuál es el secreto? ¿Será que iOS utiliza menos RAM que Android? Y la respuesta aquí no es tan simple. Ambos sistemas operativos requieren cantidades similares de recursos de RAM. Según pruebas realizadas por Android Authority, el consumo de RAM al iniciar el sistema en Android y iOS es comparable. Android usa cerca de 2.5 GB y iOS usa un poco más de 2 GB. iOS usa un poquito menos, pero la diferencia en este caso no diría que es enorme. Eso indica que el rendimiento no se debe a que iOS consuma menos RAM. Entonces, ¿cuál es la razón? Ok, si no es el sistema, quizás el problema sea que las aplicaciones en Android ocupan más espacio en la memoria RAM, porque Apple ama a los desarrolladores aman a Apple y qué maravillosa es su conferencia WWDC. Pues, de verdad, tampoco. Según los mismos datos de Android Authority, en muchos casos el espacio que ocupan las aplicaciones en la memoria RAM en iOS y Android es aproximadamente igual. En este gráfico se puede observar que aunque hay algunas desviaciones, estas pueden estar relacionadas con el lenguaje en el que está escrita cada aplicación. En promedio, las aplicaciones de Android ocupan solo un 6% más de espacio en RAM que sus equivalentes en iOS, que no es mucho. Y si el pequeño fanático de Apple dentro acaba de exclamar, claro, la optimización lo es todo, y sí, hay algo de verdad en ello. Toda la magia radica en cómo iOS gestiona la memoria RAM. Sigan atentos, ahora es lo más importante. Tanto iPhone como Android tienen planificadores similares para trabajar con la memoria. Si al abrir una nueva aplicación el smartphone no tiene suficiente RAM, simplemente cierra una de las aplicaciones abiertas. Y listo, la nueva aplicación funciona. Pero, ¿qué pasa con esa otra aplicación importante que estaba abierta y ahora ha sido cerrada? Y sí, espero que estás disfrutando del vídeo sobre iOS y Android. Dame un minuto para presentar mi curso, guía definitivo para inspeccionar y ahorrar en la compra de un iPhone, diseñado para que tomes decisiones informadas al adquirir tu dispositivo. Aprenderás a revisar aspectos cruciales como salud de la batería, estado físico y la autenticidad del número de serie del iPhone de segunda mano. También cuento cómo evitar la compra de dispositivos robados y consejos prácticos para encontrar modelos nuevos con descuentos de hasta $300. El enlace está en la descripción, espero que te sea muy útil. Y sí, ¿qué pasa con la aplicación que fue abierta y después se cerró? En el mundo de las PC y Windows existe el archivo de paginación llamado pagefile.sys o swap. Este archivo es un espacio en el disco duro que la computadora utiliza para mover datos no usados de la memoria RAM, liberándola para abrir, por ejemplo, otra pestaña en Google Chrome. Y por cierto, escriban en los comentarios cuántas pestañas de Chrome tienes abiertas ahora mismo, ya que yo tengo un montón, docenas de pestañas. Sin embargo, en los smartphones no funciona así porque es más complicado. Muchos teléfonos aún tienen unidades de almacenamiento flash relativamente lentas y con una vida útil limitada en cuanto a ciclos de lectura y escritura. Por eso, los fabricantes cuidan la memoria flash e idearon otra estrategia. Supongamos que en un sistema operativo con 4 GB de RAM hay 5 aplicaciones abiertas y la memoria está llena. Queremos abrir una nueva aplicación sin cerrar ninguna de las 5 ya abiertas. Aquí es donde entra en juego este swap comprimido. Tanto en Android como en iOS, el swap comprimido aplica algoritmos de comprensión para reducir el tamaño de las aplicaciones en la memoria RAM.
Básicamente los datos se comprimen como si fueran archivos zip. El sistema selecciona las aplicaciones más grandes o varias más pequeñas, las comprime y así libera hasta un 50% más de espacio. Y ahora es posible abrir una nueva aplicación. Apple, sin embargo, lleva esta idea un paso más allá. Dividen la memoria RAM en bloques de 16 kilobits llamados páginas que pueden ser clasificados como limpias o sucias. Las páginas limpias contienen datos que no son esenciales para las aplicaciones en segundo plano y pueden ser eliminadas temporalmente, como texturas de juegos, stickers de realidad aumentada o máscaras. Las páginas sucias, en cambio, son datos esenciales que las aplicaciones necesitan incluso en segundo plano. Esos datos se mantienen en RAM comprimida con algoritmos avanzados. Por ejemplo, si una aplicación como Instagram ocupa, 300 megabits de RAM, la memoria limpia puede descargarse reduciendo el espacio ocupado a 170 megabits. Y luego, el sistema comprime la memoria sucia, lo que puede reducir aún más este tamaño. Los fabricantes de dispositivos Android optaron por una solución más simple, que es aumentar la RAM para depender menos de este swap comprimido. Realicé un experimento para analizar cómo diferentes dispositivos gestionan la memoria RAM con aplicaciones en segundo plano y al abrir varios juegos de forma consecutiva se observó que iPhone fue capaz de mantener hasta 6 juegos activos antes de empezar a cerrarlos automáticamente para liberar memoria, y en cambio el Android comenzó a cerrar juegos previamente abiertos tras alcanzar el tercer juego. Eso evidencia diferencias significativas en la optimización del manejo de la memoria entre los sistemas operativos y sus implementaciones. Claro que no usé el Android más potente para el test, pero tampoco usé el iPhone más potente. Fue mi iPhone 15 ordinario, así que los resultados de la prueba ya nos pueden dar la idea de cómo funciona la RAM en ambos sistemas. Y a pesar de lo que ya sabemos, sigue siendo impresionante. ¿Cómo es posible? Ahí es donde llegamos al punto culminante. Si has seguido atentamente este vídeo, es posible que ya te hayas hecho una pregunta. ¿Cómo logra el iPhone comprimir y descomprimir grandes volúmenes de datos de manera tan rápida y eficiente? La clave está en que para realizar esas operaciones de comprensión y descomprensión de datos de manera muy veloz, se necesita un procesador potente con núcleos de alta eficiencia y también de alto rendimiento. Quizás recuerdas que actualmente los procesadores están diseñados con núcleos más potentes y otros más eficientes. Si observamos los resultados de Geekbench en la sección de rendimiento de un solo núcleo single core, veremos que el rendimiento del A13 Bionic de Apple supera al de Snapdragon 865 en aproximadamente 50%. Y eso que experimentamos con los procesadores bastante antiguos del iPhone 11. Si tomamos el nuevo A18 Pro, por ejemplo, del iPhone más reciente, los resultados serán aún más fascinantes. El rendimiento en un solo hilo de datos es uno de los puntos fuertes de los procesadores de Apple. Pero por otro lado, los dispositivos Android enfrentan un desafío diferente. Los smartphones funcionan con hardware diverso, lo que obliga a los fabricantes a optimizar los sistemas operativos para que también sean compatibles con dispositivos más económicos que suelen tener procesadores más débiles y memorias más lentas. Sin embargo, ha habido avances también en este sentido. En la presentación de los Snapdragons más nuevos como 8 Elite y otros, ya se destacó el enfoque en mejorar el rendimiento de un solo núcleo aumentando la frecuencia y el tamaño de la caché, en donde en rendimiento de un solo núcleo este nuevo Snapdragon 8 Elite cede al A18 Pro de Apple no más que 10% de potencia. Aunque no lograron igualar a Apple, el mercado de procesadores ARM está avanzando muy rápidamente y estaremos atentos a esos desarrollos. Entonces, aunque el tamaño de la memoria es importante, no es todo. Lo realmente interesante es mejorar el desempeño del dispositivo mediante algoritmos avanzados y software optimizado. Nos vemos en el próximo. Chao.